¿Qué tal, melómanos? ¿A qué no saben qué tienen en común el canto gregoriano y las rancheras? La respuesta está en este vídeo. Bienvenidos a Sinfonía de Sí. El punto de encuentro entre estas dos músicas tan ajenas está en la partitura que escribió Bernard Herrmann para esa joya del cine clásico llamada Ciudadano Kane, su primera banda sonora, menuda ópera prima. Ciudadano Kane trata sobre la vida de Charles Foster Kane, un multimillonario ficticio creado por el amigo Orson, pero descaradamente inspirado en la figura del magnate William Randolph Hearst. Nos cuenta sus triunfos, sus miserias, sus traumas, la vida de un rico. Pero lo interesante de este peliculón no es la historia que te cuenta, sino cómo te la cuenta. Y eso lo hace saltándose a piola todas las reglas no escritas del Hollywood de aquella época. De entrada, la peli empieza por el final, con la muerte del protagonista a los 78 años. Luego salta atrás al Kane de 8 años, luego hacia adelante al de 25, otra vez adelante al Kane de 66, vuelta atrás de nuevo al de 25, hacia adelante al de 31, luego al de 37, etcétera, etcétera. Un tipo de estructura narrativa no lineal que hoy en día está muy vista, pero que en 1941 era muy transgresora. Lo mismo que la puesta en escena. El amigo Orson utilizó técnicas que él no se inventó, pero que en aquella época eran absolutamente inusuales. Por ejemplo, el enfoque profundo, los planos largos, las iluminaciones expresionistas, los contrapicados. Pero un aspecto que para mí es especialmente transgresor porque afectaba directamente a la música es el tema de los títulos de crédito iniciales. Imagínense que forman parte del público el día del estreno, el 1 de mayo de 1941. La sala queda oscura y empieza a proyectarse la película en la pantalla. Fíjense bien y no pierdan detalle. Seguro que la mayoría de ustedes estarán pensando, bueno, aquí no parece que haya nada transgresor. Son los créditos iniciales típicos de la época. Pero algunos ya se habrán dado cuenta. Lo único transgresor de estos títulos de crédito es que no existen. No hay títulos de crédito iniciales en Ciudadano Kane. Lo que acaban de ver es un montaje de elaboración propia que he creado exclusivamente para este vídeo con el fin de imaginar qué es lo que el público de 1941 esperaba encontrarse en aquel estreno. Un estreno en el que los asistentes quedaron en shock cuando lo primero que vieron proyectándose en la pantalla fue esto. Así, a pelo, sin fanfarria, ni créditos iniciales, ni más nada. El amigo Orson prescindió por completo de algo de lo que nadie se atrevía a prescindir, sobre todo porque a nadie se le pasaba por la cabeza. Son esas reglas no escritas que les mencioné antes. Las que sí estaban escritas, las del famoso código Hays, no se las podía saltar nadie. Ese documento creado por los propios estudios para controlar la moral de sus películas prohibía explícitamente muchas cosas. Los desnudos, por supuesto, los besos de más de 3 segundos, las camas de matrimonio, los inodoros, pero no prohibía ninguna de las cosas que el amigo Orson se atrevió a hacer, incluida la eliminación de los títulos de crédito inicial. Es precisamente esa eliminación la que obliga al amigo Denny a presentar por primera vez su leitmotiv de Kane, como lo acabamos de escuchar, con vientos graves y sombríos. Es la manera menos hollywoodense de exponer por primera vez un motivo o tema. Si Orson hubiera sido más ortodoxo, lo habría presentado así. Pero esa presentación tan vistosa que he escogido para mis falsos créditos la escuchamos solo al final de la película, en la última escena. Estas son 2 de las 19 veces que se oye el leitmotiv de Kane. Lógico, porque es la representación musical del protagonista.
Y ahora vamos a responder a la pregunta del principio. ¿Qué tiene que ver el canto gregoriano con Ciudadano Kane? El Dies Irae es un himno gregoriano compuesto por Tomás de Celano en el siglo XIII y que se incorporó oficialmente a la liturgia de la Misa de Requiem o Misa de Difuntos en el siglo XVI. 30 años después del estreno de Ciudadano Kane, fue el propio Benny quien contó en una conferencia en el National Film Theatre en Londres que su leitmotiv de Kane estaba inspirado en el Dies Irae gregoriano. El Dies Irae nos habla del día de la ira, el día del juicio final, en el que todos los que no hemos sido buenos seremos condenados a las llamas eternas del infierno. Es el lado más feo del monoteísmo, pero musicalmente ha resultado ser la inspiración de incontables músicos. Las notas de este himno se han convertido en un símbolo musical de la condena eterna, de la muerte, del destino. Y en el repertorio clásico tenemos ejemplos a punta pala del uso de sus primeras notas. Claro está, en la música de cine esta tradición ha continuado. Making Christmas. Making Christmas. Making Christmas. Making Christmas. Lo interesante del uso que hace el amigo Benny de estas 4 notas es su transformación rítmica. En lugar de citarlas tal cual, como hacen la mayoría de los compositores, repite la tercera nota con un ritmo de puntillo, simulando el ritmo de la marcha fúnebre típica del romanticismo. Combina así la tradición fúnebre medieval con la tradición fúnebre del siglo XIX. Pero resulta que Benny no fue el primero que hizo esto. Fue Sergei Rajmáninov en una obra alucinante llamada La Isla de los Muertos. El motivo que crea el amigo Sergei para la isla donde terminaban las almas de los muertos lo va anunciando de distintos modos a lo largo de esta obra. Pero es aquí donde conectamos la partitura de La Isla de los Muertos con la partitura de Ciudadano Kane. El amigo Benny no dijo nada sobre esto en su famosa conferencia de 1971. Sobre el Dies Irae, sí. Sobre Rajmáninov no dijo ni mu. De todos modos, solo se trata de una melodía de 5 notas, un pequeño préstamo que no quita valor a esta maravillosa partitura de 41 minutos repartida en 38 bloques. El montaje definitivo de la película obligó a reducir ese material a 30 minutos, perdiéndose 5 bloques enteros y parte de algunos otros. Pero el conjunto sigue siendo una de las mejores bandas sonoras del amigo Benny y, por supuesto, la mejor ópera prima de la historia de la música de cine. La partitura de Ciudadano Kane está repleta de claroscuros, como la fotografía de la película. Y eso se refleja en la existencia de 2 estilos radicalmente opuestos. Por un lado están los bloques estrictamente narrativos, que se limitan a acompañar las imágenes en un discreto segundo plano. Por ejemplo,
Y luego están los bloques en los que la música adquiere independencia y personalidad y además está escrita al estilo de las piezas del music hall de principios del siglo XX. Por ejemplo, de estos dos estilos tan diferentes está claro que el segundo es el más atractivo tanto musical como comercialmente. Y de hecho son los bloques que más popularidad han tenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿recuerdan ese programa de cine de los años 80 llamado Fila 7? En efecto, es el famoso scherzo del Chronicle. Un detalle curioso de estas piezas de estilo music hall es que en algunas de ellas suena el leitmotiv de Kane, por ejemplo en el ragtime del bloque 12. Exacto, es el leitmotiv del protagonista. Pero suena acelerado y con la última nota sincopada. También se oye al final del galop del bloque 7. Pero en estas piezas bailables no solo se cita el leitmotiv de Kane, también hay material melódico procedente de una ranchera mexicana. Y es ahora cuando vamos con la segunda parte de la pregunta inicial del vídeo. ¿Rancheras en Ciudadano Kane? Pues sí. ¿A poco no? Es una ranchera clásica de los años 30 compuesta por Pepe Guizar, el pintor musical de México. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco tú vas a hacer? Esa ranchera la popularizó la maravillosa Esperanza Iris. Para los españoles que desconocemos la música popular hispanoamericana, exceptuando el reggaetón, les diré que Esperanza Iris era el equivalente mexicano a nuestra Raquel Meyer. Esperanza Iris la cantó en la película Noches de Gloria de 1938. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco tú vas a hacer que me va a decir que no? Y esa versión es la que suena en una de las escenas más importantes de la película, la fiesta del periódico. Tiene una letra distinta en inglés, lógicamente, pero además está declamada, no cantada, lo que hace que sea muy difícil de reconocer. El amigo Benny la cita literalmente en la marcha del bloque 27. También la cita brevemente al final del cancán del bloque 17. Pero el préstamo más interesante está en la melodía principal del ragtime. Sí, esas primeras notas están sacadas del arreglo de ¿A poco no?, concretamente de las notas de una trompeta. Como pueden ver, el papel de ¿A poco no?, en Ciudadano Kane no se limita al de ser una simple pieza de música diegética. Recuerden que la música diegética es la que suena en escena y la escuchan los personajes, además de nosotros. Personalmente me costó muchísimo averiguar el origen de lo que suena en esa famosa escena de fiesta, y fue gracias a una de las fantásticas publicaciones de la Fonoteca Nacional de México en Facebook. Por eso mismo dejo aquí este pequeño homenaje a esa pieza clásica del país hermano. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco tú vas a hacer que me va a decir que no faltaba más? Pues qué caray, los presumidos son los que me recuerdan, pero ¿a poco no? ¿A poco no? ¿A poco me vas a negar que eres el vacío?
uy, uy, uy. Pues, ¿qué crees tú? ¿Por qué me niegas tus quereres y paredes? Habría sido genial que el amigo Orson hubiese contratado a la maravillosa Esperanza Airi para esa escena en lugar de a ese señor del sombrero y el bastón que ni siquiera cantaba. Esta escena de la fiesta del periódico es uno de los dos momentazos de música diegética de la película. El otro es la escena de la ópera. Recordemos que Susan, la segunda mujer de Kane, es una cantante aficionada a la que nuestro millonario se empeña en convertir en estrella de la ópera, algo que estaba muy por encima de las posibilidades vocales de la pobre chica. La ópera que se canta en esta famosa escena se llama Salammbô, pero si ustedes buscan en Google la ópera Salammbô, encontrarán una obra de un tal Ernest Reyer que nadie conoce y nunca se interpreta. Y no, esa no es la Salammbô que se oye en Ciudadano Kane y que la pobre Susan se ve obligada a cantar. Entonces, ¿qué ópera es esta? Pues no es ninguna ópera, sencillamente no existe. Fue el propio Benny el que compuso expresamente para esta escena su famosa aria de Salammbô. Una pieza que ha traspasado su origen cinematográfico y que ha sido grabada numerosas veces por sopranos de la talla de Rosamund Ilin o Kiri Te Kanawa. Pocas veces encontramos en una película una pieza que simula ser de música clásica, pero que resulta haber sido creada por el mismo compositor de la banda sonora. Y en este caso el amigo Benny lo abordó. Salammbô aparenta ser una típica ópera francesa postromántica de ambiente oriental. Y de hecho esta pieza la podría haber compuesto el mismo Leo Delibes para su ópera L'Acmé. Y vamos a terminar este vídeo hablando del otro leitmotiv que vertebra la música de la película, el leitmotiv de Rosebud. Rosebud es la última palabra que pronuncia nuestro millonario en su lecho de muerte. Una palabra cuyo significado nadie conoce y a la que el amigo Benny le dedica este leitmotiv de 5 notas. Durante toda la película, un periodista estará intentando averiguar el significado de esta enigmática palabra, sin éxito. Pero el leitmotiv irá funcionando como una especie de spoiler musical, porque sonará durante las escenas en las que se nos da pistas sobre el origen de esa palabra. Por ejemplo, cuando Kane tiene 8 años y todavía vive con su madre. Recuerden que la señora Kane acaba de hacerse rica gracias a una mina de oro y le entrega la custodia de su hijo Charlie al representante del banco. En esa escena escuchamos varias veces el leitmotiv de Rosebud. Y es en este plano donde el amigo Benny hace más que evidente la respuesta al misterio. También se oye en la escena en la que Kane conoce a Susan, una joven encantadora y repleta de inocencia. ¿Lo van pillando ya? Infancia, inocencia. Al final de la peli, cuando el periodista ya se ha dado por vencido, unos trabajadores están tirando a un horno los trastos viejos de la mansión de Kane. Será la cámara del amigo Orson y la orquesta del amigo Benny los que nos desvelen el misterio. Rosebud, el trineo de su infancia, el símbolo de la inocencia perdida. Ciudadano Kane es una obra maestra tanto del cine como de la música, y siempre es un placer volver a verla. Si alguno de ustedes aún no lo ha hecho, ya tarda. Y esto es todo. Espero que les haya gustado este vídeo y me encantaría que me dijeran qué es lo que más les llama la atención de la música de Ciudadano Kane. Les espero en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.